bienvenidos, amigos televidentes. El incansable Tomás Molina Céspedes, a quien presentamos con su último libro acerca de Arce Gómez, de varias entrevistas que le hizo en el Panóptico, interín ha estado trabajando en un nuevo libro. Se llama Cita Mortal en Hamburgo, y es la historia de la muchacha que mató al cónsul Quintanilla por encargo del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, y bajo la tutoría del doctor Peredo, a quien llaman el Chato, sus amigos, y que fue el jefe de la guerrilla de Teoponte. A ver, Tomás, ¿qué te movió a escribir este libro? Esta noticia en su momento fue una noticia sensacional que ocupó las primeras planas de todos los periódicos del mundo, porque era la época del terrorismo árabe, e inicialmente se creyó que el cónsul boliviano había sido muerto por un terrorista árabe o una terrorista árabe, ¿no? Pero desde aquel entonces han transcurrido más o menos unos 50 años, medio siglo, y nunca nadie ha investigado este hecho, y he creído oportuno que es hora de ofrecer al país una investigación histórica sobre lo que ocurrió en Hamburgo, en qué circunstancias Mónica Herr mató al cónsul Roberto Toto Quintanilla y por qué motivos. Entonces ahora el lector va a conocer de primera mano toda esta historia, que además yo la he obtenido de sus fuentes originales. He hablado con los personajes que prepararon este operativo en Chile. Entonces esta no es una novela, porque sobre el crimen ocurrido en Hamburgo existen dos libros, pero que son novelas. Una de un alemán cuyo libro titula La mujer que vengó al Che Guevara, y la otra de Regis Debray que titula La nieve ardiente. La nieve quema. La nieve quema, pero que son novelas. Mi libro es historia pura. Dime una cosa, aquí tiene mucho que ver el difunto, el asesinado. ¿Quién era y qué hacía en el gobierno de Barrientos exactamente, Roberto Quintanilla? Roberto Toto Quintanilla era un excelente policía. Es posible que era el mejor investigador de aquella época. Él había estudiado inteligencia policial en Francia y seguramente era el único policía graduado en una academia extranjera. Entonces a este policía los gobiernos de turno de aquella época le encomendaron las misiones más difíciles, ¿no? Pero Roberto Toto Quintanilla cometió un grave error. Al parecer era muy figurón. Él mismo informaba al pueblo sobre sus exitosos operativos en la lucha contra la guerrilla, cuando en realidad el resultado de sus investigaciones debía haber sido informado al país por el presidente, por el comandante general de la policía, por el ministro de gobierno, por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas o por el fiscal general de la República, pero no él mismo. Entonces el hombre se puso pues en un riesgo inminente. Cuando cortaron las manos del Che Guevara en Valle Grande, él sin motivo alguno se presentó ante la prensa y declaró de que esta mutilación se había hecho para que nadie en el futuro dude de que el muerto era Che Guevara, y se hizo pública su declaración. Tiempo después, en el desmantelamiento de la guerrilla urbana aquí en La Paz, la capturó a Loyola Guzmán, ¿no? Y cuando la interrogaban en el Ministerio de Gobierno, ella se echó del balcón. Se tiró del tercer piso, ¿no? Y días después ella ofreció una conferencia de prensa en una clínica, y Toto Quintanilla estaba a su lado. Entonces por segunda vez él se hacía visible. Luego vino lo de las manos del Che. Un poco después, cuando la guerrilla se reorganizaba, él desmanteló una célula guerrillera en Cochabamba
y mataron a una muchacha cuya historia también está en el libro, Maya, Rita Valdivia Rivera, y también él mostró ante la prensa el cadáver de Rita diciendo que con eso terminaban las guerrillas, en fin. 2 meses después, exactamente el 9 de septiembre del año 69, aquí en La Paz se produce una balacera en la calle Santa Cruz y lo matan a Inti. Y él nuevamente, ante un centenar de periodistas, ¿no?, sí, muestra el cadáver de Inti como un éxito de su trabajo policial. Yerno de don Jesús Lara. Claro, Inti era yerno de don Jesús Lara. La fotografía... Sobre lo que escribió también Lara una novela, una biografía del Inti. Claro, Inti, Guerrillero Inti titula. Guerrillero Inti, sí. Y ocurre que esa fotografía donde Toto Quintanilla está mostrando a la prensa nacional e internacional el cadáver de Inti está en el libro, ¿no? Entonces todo esto atrajo hacia él como un poderoso imán la venganza de los guerrilleros, ¿no? Y luego él tuvo un problema con Chato Peredo en la guerrilla de Teoponte. Hizo varios simulacros de fusilamiento contra Chato Peredo, ¿no? Pero no quiero ahondar más en detalles para no quitarle el gusto al lector, porque toda esta historia en detalle está contada en el libro. Dime una cosa, pero haznos un resumen de quién era Mónica Elt, de cuál es su origen, por qué entra a la guerrilla y por qué muere en esa circunstancia. Después vamos a hablar de su muerte. Bueno, Mónica Elt era hija del fotógrafo de Hitler y de Rommel. Durante la guerra, su padre, llamado Hans Elt, había sido el fotógrafo principal del mariscal Rommel en el norte de África y luego en Berlín. Pero al término de la guerra, en 1945, él emigró a la Argentina y de allá ingresó a Bolivia y compró una propiedad cerca de la finca de Banzer, de la familia Banzer, en Concepción. Le puso el nombre de La Dolorida a su finca y para entonces él tenía 3 hijas. Mónica llegó a Bolivia cuando tenía 6 años, ¿no? Ella prácticamente vivió toda su vida en Bolivia. Y mira, yo creo que ha sido un gran dolor para su padre, que era fascista, que su hija muera por una causa comunista, ¿no? Claro. Esta muchacha se involucró en la guerrilla de entonces a raíz de la muerte del Che Guevara, que fue un sacudón para toda la juventud del mundo. Se vio contagiada de esta euforia revolucionaria y de cómo fue contactada por el ELN, en qué circunstancias ella se involucró en esta lucha guerrillera, por qué viajó ella a Chile, por qué se ofreció ella ser la ejecutora de Toto Quintanilla. Todos estos detalles minuciosos los encontrará el lector en el libro. Ya. Algo más que quería preguntarte, ¿en qué momento el ELN o que quedaba de él y en qué ciudad planifican la venganza contra Quintanilla? Bueno, luego de su captura en Teoponte, Chato Peredo fue primeramente trasladado a La Paz y logró salvar su vida gracias a que hubo un cambio de gobierno, porque la orden que había dado el general Obando era terminar la guerrilla de Teoponte sin heridos ni prisioneros, y así fue. No hay un solo herido de esa guerrilla ni un solo prisionero. Pero resulta que el día que cayó prisionero Chato Peredo, ese día cayó Obando y subió Juan José Torres, que había subido con apoyo de los universitarios y de la Central Obrera. Y lo primero que le pidieron los universitarios es perdonar la vida de los pocos sobrevivientes de Teoponte que quedaban. Y entre ellos estaba Chato Peredo, porque apenas sobrevivieron 6. Bueno, fueron trasladados a La Paz. Aquí en Viacha es cuando
Toto Quintanilla hizo varios simulacros de fusilamiento para Osvaldo Peredo para arrancarle información, pero después los 6 guerrilleros fueron exiliados a Chile, ¿no? Y resulta que en Chile, llegaron a Chile 3 días después de que se posesionó Salvador Allende, así que fueron recibidos como héroes, ¿no? Y es allá donde la plana mayor de lo que quedaba del ELN se reunió y decidió ejecutar algunas venganzas, y cuando solicitaron la opinión de todos los del alto mando del ELN por quién debían comenzar, fue unánime el pedido de que debían comenzar por este policía que, como te digo, lamentablemente se hizo muy visible, él por su propio, sí. Cuando yo le entrevisté en Chonchocoro al coronel Luis Arce Gómez, entrevista que está en mi libro con el testamento bajo el brazo, le pregunté si lo conocía al coronel Toto Quintanilla, y me dijo sí, trabajó conmigo, fue mi dependiente, me dijo, porque Arce Gómez era de la inteligencia militar y él trabajaba para la inteligencia militar, y me dijo, lo conocí, era muy buen policía, muy buen investigador, pero demasiado hablador, no ocultaba las cosas que hacía, y esa era su gran debilidad, y mira, esa debilidad lo llevó a la muerte, ¿no? Sí. Ahora, ella, esta chica, Mónica, ¿viaja también o viaja por su cuenta a Santiago? Porque no estaba presa. No estaba presa. No fue a Teoponte, pues. No fue, pero viaja a... ¿Por qué viaja a Chile? ¿Qué relación le unía a Chato Peredo? Todo eso lo van a leer en el libro. Ya. Pero ella lo cierto es que en todo caso era una relación sentimental. Y dicen que incluso con Inti, pero eso lo dirás en tu libro. No. Chato Peredo. Ya. Bueno, lo cierto es que cuando se reúnen y piden un voluntario para ejecutar la operación, el primero que se ofrece es Chato Peredo. Pero todos objetan esta decisión y le dicen, mira Chato, tú estás muy identificado, ni bien sales de Chile te van a detener, tu nombre, tu rostro está fichado por las policías del mundo entero, así que va a ser un fracaso. Se ofrecieron otros 2 chilenos, ¿no? Porque en este movimiento guerrillero había gente de diferentes países, y finalmente se ofreció Mónica. ¿Cómo tenía la ventaja de su origen también. Y hablaba alemán, y conocía Hamburgo, y bueno, su aspecto externo no hacía caer en sospechas. En fin, fue ella quien decidió cumplir la misión, pero aquí el gran problema fue cómo viajar a Hamburgo, si iba a ir armada, porque si iba armada corría el riesgo de que en los aeropuertos le identifiquen, porque por entonces estaba en auge el terrorismo árabe y pues con seguridad la iban a identificar. Entonces aquí se involucra un millonario italiano, el editor Mondadori, increíble, Gian Jacopo Feltrinelli. Era un hombre muy rico, era el dueño de la editorial más famosa de Italia. Así es. El que publicó para Europa la novela Doctor Zhivago, de Pasternak. Claro, sí. Y otras novelas. Y otras varias, sí. Y también fue el que publicó el diario del Che Guevara en Italia. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, y mire esas situaciones inexplicables que hay en la vida, ¿no? Era un hombre millonario, un hombre de fama, y decidió involucrarse en esto. En la guerrilla italiana también. Y él ofreció su revólver. Lamentablemente este revólver había estado inscrito a su nombre en la policía, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que cuando la misión se ejecuta, en el libro contamos minuciosamente cómo se ejecutó, falló pues algo, ¿no? En la vida no todo es perfecto. No, y mucho menos en estas misiones. Claro, detrás de la mesa del cónsul había una puerta, y Mónica había ido antes unas 2 o 3 veces para estudiar el ambiente, y creyó que detrás de esa puerta había un depósito o una pequeña biblioteca, ¿no?
pero nunca se imaginó que ahí estaba el dormitorio de Toto Quintanilla. Y de la esposa. Y de la esposa, ¿no? Entonces, cuando ella ejecuta la misión, le dispara 3 tiros que ensangrentan la camisa blanca del cónsul, y este hombre cae. Se abre repentinamente la puerta y sale de allá como un toro de lidia, como una leona, una mujer de rasgos andinos, y sin prestar atención al peligro, porque Mónica todavía tenía el revólver, se le abalanza, la tumba al suelo, y es una lucha feroz entre las dos. Y de esa manera es que en el piso queda la peluca, porque los lentes, claro, los lentes, su cartera y el revólver quedan, ¿no? Y se salva Mónica, porque la pelea le iba a ganar la boliviana, ¿no? Porque ve que su marido se estaba muriendo. Entonces ella en esos segundos de desesperación, por atender al marido, prefiere soltar su presa pero salvar al marido, y ahí es cuando Mónica escapa, ¿no? Pero ¿quién le esperaba en la puerta? ¿Cómo logra escapar del centro de Hamburgo? ¿Cómo se va al aeropuerto inmediatamente? Esto está todo relatado en detalle en eso lo dejaremos para los lectores. Pero ella retorna a Bolivia. Desgraciadamente, fue un gravísimo error, porque además, mira, la plana mayor del ELN estaba en Bolivia, haciendo los mayores esfuerzos para salir de Bolivia, para salvarse, porque Banzer había tomado el poder y la represión era total, ¿no? Esta gente, inicialmente, esta plana mayor se fue a las minas a ocultar, pero estaban haciendo esfuerzos desesperados para salir de Bolivia, y finalmente consiguieron un guía que los iba a transportar, los iba a llevar por la cumbre para escapar a Chile. Y en esas circunstancias, faltando 2 días para salir de Bolivia, son sorprendidos con la presencia de Mónica, que con otro nombre y como turista aparece en el refugio guerrillero. Y la pregunta de todos ellos: ¿a qué has venido? ¿Por qué si nosotros estamos queriendo salir? Y la respuesta que da ella: ¿a qué vino? Bueno, eso lo van a leer en el libro, ¿no? Y bueno, pues esta mujer se quedó. ¿Qué edad tenía Mónica? 32 años. 32. Y era, tenía algo que ver con la antropología. Esta era la fachada. Sí, era la leyenda que ella usaba. Como te he mostrado en ese recorte de grama, hay una foto de Julia Elena Fortún comentando la vida de... No, pero es de Tania. Esa es Tania. Claro que sí. Claro. Esta era una mujer filantrópica, humanitaria. Por eso estas cosas de la naturaleza humana nunca se van a poder comprender. Hasta antes de involucrarse a la guerrilla, Mónica, junto con otra de sus paisanas, atendía un hogar de niños huérfanos en Munaipata y recolectaba fondos de la comunidad alemana para alimentar a estos niños. Era una filántropa, y sin embargo mira cómo la vida se cambia cuando ella entra a la guerrilla, ¿no? Y además ejecuta una misión tan terrible, tan riesgosa, ¿no? Y bueno, cuando ella regresa, le dicen: no podemos llevarte en este primer grupo que va a salir porque eres demasiado conocida, las policías de todo el mundo están detrás de ti. Y ella se queda para salir en un segundo grupo con un guerrillero llamado Osvaldo Ukaski, argentino. Y bueno, estando organizando ellos la fuga, son descubiertos y una mañana de invierno los asesinan. Nunca se supo quiénes habían dirigido ese operativo, porque los cadáveres de los dos aparecieron en un basurero.
Y mira tú, años después, al elaborar uno de mis libros, encuentro información valiosa sobre este tema y algo más, converso con el hombre que había dirigido este operativo y él me cuenta en detalle lo que está en el libro. Ahora, ¿qué relación ha tenido con este caso el ministro, que también terminó trágicamente, Andrés Selić, Sí, coronel o general? resulta que los cadáveres de Mónica Erd y de Osvaldo Kasky fueron encontrados en un descampado el 12 de mayo del año 73, el 12, y nadie les prestó atención. La prensa apenas publicó porque la prensa estaba controlada. Parece que ni les hicieron la autopsia y sus cadáveres desaparecieron hasta el día de hoy. Pero al día siguiente, el 13 de mayo, lo matan a Selić. A golpes. A golpes. Un par de agentes. Y eso es una noticia sensacional que gana las primeras páginas. Tenemos que aclarar que Selić fue el primer ministro del interior de Banzer. Tuvieron diferencias y Banzer se lo sacó de en medio enviándolo como embajador al Paraguay. De ahí vino en forma clandestina y entonces Banzer lo hizo tomar preso y ahí viene la tragedia de Selić. Claro, inicialmente dijeron que este coronel se había lastimado rodando las gradas de una casa donde lo tenían, ¿no? Sí. Pero las Fuerzas Armadas de entonces, los oficiales de alta graduación, hicieron tal lío, ¿no? Y yo quiero mostrar el contraste, ¿no? De Mónica y de Osvaldo nadie se ocupó, pero cuando mataron a Osvaldo, a Selić, ¿no? Reaccionó toda la cúpula militar. Este Selić, yo recuerdo, en esa época era periodista de última hora, en una reunión social que hubo y donde él asistió, se ufanaba mucho de llevar el reloj de muñeca de Che Guevara. Eso es lo de alguna manera lo obtuvo. Sí. Esa es una leyenda, permíteme, esto es interesante para los que nos escuchan, ¿no? Porque yo he escrito sobre ese tema, he escrito en mi libro sobre Barrientos, tengo un capítulo sobre el reloj del Che Guevara, ¿no? Resulta que varios oficiales aparecieron con relojes. Se atribuyen ser dueños de ese reloj, ¿no? Si me permites en dos palabritas contarte, ¿no? Cuando el agente de la CIA, Félix Rodríguez, interrogaba al Che Guevara el 9 de octubre, ¿no? Che Guevara le habría dicho: mire, yo tenía dos relojes, uno de mi pertenencia y otro de mi camarada Tuma, y yo pensaba entregar este reloj a su viuda en Cuba. Como no sé cuál será mi destino, le pido a usted, por favor, ayudarme a recuperar estos dos relojes, porque ayer cuando los soldados me traían del Churo a la higuera, me despojaron, ¿no? Entonces dice este espía de la CIA que escribió un libro que titula El guerrillero de la sombra, dice: yo salí al patio, hice formar a los soldados y dije: ¿quién despojó al Che Guevara de su reloj? Y dio un paso un soldado y le había dicho: soy yo el que le despojó, pero no lo hice de mala fe, sino era un recuerdo de la guerrilla que quiero llevarme. Entonces el espía americano le habría dicho, ¿no? Mira, en ese reloj hay microfilms, préstame un momento, voy a sacar esos microfilms y te lo devuelvo. Ya no le devolvió. No, sino él dice: entré al cuarto y yo también tenía un Rolex. Entonces dice, le saqué la manilla, lo cambié y le entregué el reloj mío al soldado, ¿no? Y yo me quedé con el reloj del Che Guevara, ¿no? Bueno, esto es lo que él dice. Y además dice, ¿no? Y además él dice: ordené que lo maten. Y cuando escuché los disparos, vi el reloj del Che y vi que era la 1:10, dice, ¿no? Pero igual cosa cuenta
Niño de Guzmán, que tiene el reloj, lo propio dijo Celich, y lo propio dijo que comandaba el avión Niño de Guzmán, Jaime de Niño de Guzmán, que también tenía. Entonces nadie sabe quién está en poder de ese. Es como una novela, ¿no? Claro. Yo en cambio he entrevistado en este programa a el soldadito que con un compañero tomaron físicamente al Che, y él se ha quedado con un encendedor del Che y con la mochila de Willy, y las tiene en el Alto. Es un hombre que se gana la vida pintando y haciendo marcos, un hombre muy simpático, muy golpeado por la vida. Tiene, la mujer es afásica, no habla por una mala operación que le hicieron, viven pobrísimamente. Bueno, pero vamos a volver a tu libro. Tú, además de Mónica, tienes en la carátula a 2 mujeres más, o a 3. 2 más. 2 más. ¿Quiénes son ellas? Bueno, a Mónica le pusieron el seudónimo de La Imilla. La Imilla, sí. Chato me dijo que le puso este sinónimo para despistar a los organismos de seguridad, porque cuando hablamos de Imilla generalmente pensamos en una muchacha humilde del Alto, ¿no? Y dice, Mónica no tenía ningún rasgo de gente que vive en el Alto de La Paz, ¿no? Pero las otras son 2 guerrilleras también del ELN, una de ellas una muchacha llamada Rita Valdivia Rivero, ¿no?, que seguramente causó una de las más devastadoras tragedias familiares, porque esta muchacha estudiaba en Alemania, sus papás estaban convencidos que estaba en Alemania estudiando, pero resulta que esta muchacha había vuelto clandestinamente a Bolivia, se involucró en la guerrilla, y sus padres no sabían que estaba metida en la guerrilla, y solo se enteraron cuando la mataron, porque hubo una balacera en la calle Lance, esquina Pachiri, el 14 de julio del año 69, donde apareció ella muerta, y capturaron a un guerrillero peniano que era Víctor Ortega, ¿no? Víctor Ortega. Entonces la prensa dio gran publicidad a esto, y sus padres se enteraron que su hija había sido una de las muertas, ¿no? Y me imagino que el dolor ha sido tan grande que hasta hoy, en el cementerio de Cochabamba, su tumba siempre está llena de flores frescas. Y como ella era una chica joven, no tenía hijos, no tenía esposo, ella murió a los 21 años, me imagino que son sus padres, si todavía viven, o sus hermanos, o sus sobrinos, los que le llevan esas flores. Por eso me imagino... ¿Y la otra muchacha, quién es? La otra es Tania, la guerrillera. Ah, es Tania. Tania. Que muere en la guerrilla en el río. En el río Masicurí, sí. Muere allá por una traición de Honorato Rojas, de un campesino. Y yo debo decirte que seguramente soy el primero que escribió en Bolivia sobre Tania el año 1977 en el periódico Los Tiempos, toda una separata. Todo ese artículo lo he transcrito en el periódico. Yo traje información del exterior, de la ex Unión Soviética, porque yo llegué de allá con ese material, y en Bolivia nadie sabía quién era ella, ¿no? Decían Tania, pero no sabían su origen y otras circunstancias. Entonces yo publiqué esa nota. Pero además hay una nota muy interesante que seguramente le va a gustar al lector. Es una nota que desconocida prácticamente en la literatura. Un periodista de aquella época le había hecho una entrevista a Honorato Rojas, ¿no?, cómo ocurrió esa traición en el Vado del Yeso, y cuenta de una manera muy elegante, es una prosa que me gustó mucho. Cuenta la entrevista que le hace a Honorato Rojas justamente una semana antes de su muerte, ¿no? Y él cuenta que... De la muerte de Rojas. De Rojas. ¿Y cómo murió Rojas? Lo mataron en Santa Cruz, los del ELN. También como parte de la venganza. Claro, lo mataron. Pero lo que me llamó la atención es el remordimiento que sentía este hombre por la traición que había cometido, y eso se lo confiesa al periodista. Como su cadáver no fue encontrado, el río se lo llevó,
Él dice que al día siguiente se levantó a las 4 de la mañana y así en medio de las sombras de la madrugada fue río abajo con la esperanza de encontrar el cadáver, y lo encontró. Y él, según él, dice que todavía Mónica estaba viva y que murió en sus brazos, ¿no? Pero los detalles los va a conocer nuestros lectores. Sí. Bueno, te felicito, es una excelente iniciativa sobre un personaje que ha gravitado en nuestra historia, en la parte trágica de nuestra historia, y que siendo alemana de nacimiento se involucró en la vida boliviana y en esta aventura del ELN. Muy bien, no te voy a preguntar sobre tu próximo libro, que ya lo debes estar pensando, pero quiero contar a los televidentes que Tomás es autor de numerosas obras, algunas sumamente polémicas. Yo no estoy de acuerdo, ya te lo dije, sobre todo en una de ellas, pero sumamente interesantes, y es un autor muy leído. Sus obras se venden en los kioscos, no solo en las librerías, y él ha estado siguiendo la historia de Bolivia en estos últimos 30 años. Es graduado en Moscú en Derecho y fue director del régimen penitenciario en la época de Carlos Mesa. Es una personalidad interesante y es amigo mío, de los buenos amigos que tengo en Cochabamba. Qué bien, muchas gracias.